Hola, muy buenas tardes. Gracias por seguir sintonizando Impactamos Latam 2020. Esa presentación que acaba de hacer Inés Pusadela sobre el informe del estado de la sociedad civil es verdaderamente interesante y nos muestra como el resultado de la movilización en el año 2019 en el mundo, previo a esta pandemia que parece de una era diferente, pero en donde definitivamente podemos ver el impacto de ese activismo por el lado de la sociedad civil, en cambios en dinámicas de política pública, en regulaciones, sobre todo alrededor de unas causas tan importantes como las que ella nos compartió. Y así puedo darle paso a este siguiente espacio tan interesante que tendremos, en donde nos hemos formulado una pregunta que consideramos central para el tema del impacto social, con tres invitados de lujo que nos van a ayudar a profundizar en este tema y sobre todo con una reflexión que nos lleva también a ver qué tenemos todavía que evolucionar o qué tipo de nuevas elementos tenemos que ingresar al ecosistema en América Latina para poder llevar la filantropía al siguiente nivel. Y por eso nos preguntamos cómo transformar la filantropía para que sea un actor disruptivo en el ecosistema de impacto social. Y con esa pregunta, pues tengo el honor de presentar a nuestros tres panelistas que nos van a acompañar. Primero, voy a presentar a la mujer de este grupo, que es Nadia Hernández, gerente de Wings en América Latina. Nadia tiene una carrera de más de 12 años en el sector de impacto. Y mucho antes igual ya estaba involucrada en temas como voluntaria y activista en diferentes grupos y colectivos. Entonces, Nadia, bienvenida. Sabemos que también en la pandemia estás entre tu residencia en Cali, Colombia y en Brasil. Entonces, bienvenida a este panel. Nos acompaña también el señor Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, que es una organización privada sin fines de lucro que reúne más de 1.600 miembros localizados en México. Entonces, pues esperamos poder escuchar esta experiencia de un conglomerado tan nutrido en América Latina de empresas. Y por último, en este panel va a estar nuestro moderador, que es Javier García. Javier García es el director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas de Argentina. Javier adicionalmente es licenciado en Ciencias de la Comunicación con estudios de posgrado en temas de responsabilidad social empresarial y bueno, tiene a su dirección esta asociación que reúne 53 de las principales fundaciones y compañías de Argentina que están comprometidas con el desarrollo sostenible. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por participar. Queremos invitarles a que también se conecten a través del networking que encontrarán en la parte izquierda de sus pantallas con otros participantes. Y Javier, mil gracias por estar aquí. Hemos conversado en varias ocasiones previamente sobre este tema tan relevante para el ecosistema de impacto social y pues me da mucho gusto que ya llegó el día, así que el escenario es para ustedes y muchas gracias por propiciar esta conversación. Muy bien, Marisol, muchas gracias por la presentación. Un placer para mí estar moderando y acompañando este panel con amigos, lo cual creemos que puede hacer más rica nuestra conversación, porque la idea es que tengamos este intercambio como lo hacemos fuera de las cámaras y fuera de la audiencia presente. Así que la idea es esa, precisamente reflexionar sobre los grandes desafíos que tiene la filantropía hoy, entendida más allá de su categoría o su definición más estricta que está en pugna también en nuestro continente. Vamos a conversar sobre las distintas miradas de la filantropía, pero por sobre todo entender cómo las instituciones, entendiendo la articulación con el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, podemos articular de forma tal que promovamos los cambios necesarios para la sociedad en un contexto que me parece que es lo más importante de situar para esta charla, que es en el que no solo en nuestro continente, sino en grandes partes del mundo, la situación que estamos transitando hoy nos lleva a contextos de más pobreza y sobre todo de mayor desigualdad. No podemos dejar de decir en este ámbito que es acompañado por personas de nuestros países latinoamericanos, que América Latina es es el continente más desigual del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos compartir esta reflexión crítica sobre qué tenemos que poner en marcha para lograr instituciones más fuertes, más participativas, más democráticas, y cómo el rol de las fundaciones, de las empresas
y las entidades comprometidas con el desarrollo sostenible pueden tener un rol específico, ¿no? Así que en ese sentido, a mí me gustaría comenzar con una pregunta para Jorge Villalobos, probablemente por ser un maestro de muchos de nosotros, quien desde hace muchos años está al frente del Centro Mexicano para la Filantropía, que nos haga un recorrido breve sobre la filantropía. Y se lo pregunto desde este lugar. En muchos de nuestros países, fundamentalmente en Argentina, país del que provengo yo, pero también en Brasil y en Colombia, sucede que la filantropía ha quedado identificada en un contexto extraño, ¿no? En muchos casos es entendida como un estadio anterior de otro momento, vinculado a la asistencia social o a la caridad. Nos gustaría un poco, Jorge, que nos cuentes por qué es necesario resignificar y resituar el valor de la filantropía con todo lo que tiene para aportarnos también. Con mucho gusto, Javier. Y en primer lugar, pues saludo y agradezco la invitación a este importantísimo evento y a este panel en particular, que nos hayan considerado al CEMEFI y a mi persona para estar aquí compartiendo algunas ideas. Y bueno, directo a la pregunta que me haces, sin duda alguna que la filantropía es una palabra bellísima. Amor a la humanidad es la definición de filos, amor, antropos, hombre como humanidad. Es una palabra tan bella que a veces se le ha distorsionado su significado, ligándolo a solamente el dinero, o incluso a aquellos que dicen quieren lavarse la cara con la filantropía de la manera como hicieron el dinero. Y nada que ver con eso. Es decir, la filantropía finalmente, como lo definen pues muchos grandes pensadores, es la expresión del impulso generoso que hay en todos los seres humanos, en todos los tiempos y en todas las culturas. Es decir, en el corazón del hombre pues hay el deseo de ayudar y también hay el deseo egoísta. Entonces, bueno, la filantropía es esa expresión de ese impulso generoso hacia otros y finalmente es una actitud en la persona que busca transformar el entorno en el que vive, apoyar a otros a que sean sujetos de su propio desarrollo, aportando tiempo, aportando relaciones, aportando recursos. Tal vez el dinero es lo que más sobresale, pero creo que la filantropía debíamos de ligarla mucho más a la actitud que tienen las personas de participar en forma corresponsable a la construcción del bien público. El CEMEFI ha definido a la filantropía como toda acción generosa y voluntaria realizada en beneficio de la comunidad, sin ánimo de lucro ni interés particular. O en algún momento decíamos interés político partidario. O sea, nada particular y tampoco para ganar yo algo. Lo hago con el deseo de dar. Ahora, evidentemente que allí hay toda una reflexión filosófica de que nadie hace nada por nada. Nadie hace nada por nada. Es decir, siempre hay una intencionalidad en la acción de todo ser humano. Y cuando tú ayudas a otro, creo que lo puedes hacer por dos razones de fondo. O por la indignación que te causa alguna situación, que tú dices, esto no puede seguir, yo tengo que hacer algo, o por solidaridad con esa persona. Bueno, yo creo que recuperar esta definición de la filantropía en el sentido más amplio de la palabra nos ayuda mucho a repensar el rol que tiene en nuestras sociedades actualmente. Toda acción generosa y voluntaria realizada en beneficio de la comunidad sin ánimo de lucro ni interés particular. Y ahí me quedo en esta primera entrada, Javier. Excelente, Jorge, muchas gracias por eso. Quería aprovechar entonces a preguntarle a Nadia, porque dado lo que vos has definido hasta aquí, que sin dudas nos debe poner en movimiento emocional y racionalmente en esa dirección a todos los que genuinamente creemos que tenemos algo que aportar para una sociedad más inclusiva, más fraterna, con instituciones fuertes, ¿no? Yo le quería preguntar a Nadia, no solo desde su mirada personal, sino también desde su rol institucional, que son dos aspectos inescindibles, ¿no?
me importa la persona de Nadia y el rol que ella ocupa, para entender cómo todo esto que nos estaba ilustrando Jorge nos debe mover en el sentido de la eficacia. Porque todo esto que dice Jorge, seguramente todos los presentes vamos a coincidir. Ahora, ¿cómo somos eficaces en mover una filantropía que dé respuestas a una humanidad más fraterna, inclusiva, más integrada? Es una pregunta muy generalista, pero me interesaría que vos nos puedas también compartir un poco tu perspectiva, ¿no? Gracias, Javier, y muchas gracias a Impacte también por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con Jorge intercambiando ideas. Yo creo que la discusión sobre efectividad y eficacia es transversal a muchos aspectos del sector de impacto social. Desde la filantropía, desde luego, hay diferentes elementos que cobran vida para preguntarnos cómo somos más efectivos y eficaces en la manera en la que implementamos nuestros programas o nuestras actividades. Y un elemento que yo creo que es clave tiene que ver con la transparencia y la construcción de confianza. El segundo elemento que creo que es fundamental es con la comunicación y cómo construimos una narrativa que, como refería Jorge al principio, realmente sea capaz de conectar las mentes y los corazones de las personas para entender por qué la filantropía es importante y cómo se conecta a otros procesos dentro de la sociedad civil. Y la tercera cuestión que yo creo que es fundamental, sumada a las dos primeras, tiene que ver también con los valores y con los principios que promovemos a través de la filantropía. Y desde luego, en la medida en la que todos estos recursos que, como decía Jorge, no son solamente económicos, sino de gestión, de conocimiento y demás, se ponen al servicio de la comunidad, generen el impacto esperado, también con estos lentes de la efectividad que tú mencionabas al principio. Muy bien, Nadia, muchas gracias. Bueno, claro, y ahí podemos volver con Jorge también, porque, Jorge, hay quienes aseguran que más allá de los avances y de la evolución que ha tenido el compromiso de las instituciones en pos de una filantropía estratégica, una filantropía institucional, el universo de las instituciones es un ámbito de competencia individualista, de fragmentación, de polarización, en donde cuesta encontrar objetivos de bien común, de bien público, como bien vos lo has señalado. ¿Vos coincidís con que podemos señalar como diagnóstico que en estas sociedades nuestras latinoamericanas, donde no resolvemos los problemas de la pobreza, donde la desigualdad sigue siendo inmensa, que prima la competencia individualista y la fragmentación, son esos valores los que están por encima de la sociedad y que nos hacen muy difícil en este sentido que la filantropía pueda dar una respuesta como palabra transformadora? Bueno, es una muy buena pregunta, Javier. Yo, la experiencia que te puedo compartir es que viviendo en un pueblo se moría alguna de las personas conocidas por todos y inmediatamente las familias y los que no eran familia, pero que eran vecinos, se acercaban a la casa, llevaban sillas, llevaban tamalitos para recibir a todas las personas que iban a dar el duelo. Es decir, una solidaridad natural enorme, enorme. Y creo que eso es una constante en la cultura de nuestros pueblos de América Latina, sin duda alguna, ¿no? La solidaridad comunitaria existe y es actuante. Y es muy triste decirlo, pero en la medida en la que a veces creces en el nivel socioeconómico, como que se va reduciendo el compromiso comunitario y se va exaltando la parte individualista, ¿no? Yo también creo que eso, por un lado, es una vivencia que he tenido, pero por otro lado también déjame decirte que a mí me impresionó muchísimo, muchísimo, el de pronto conocer los principios que animan a la filantropía norteamericana, que probablemente es el sistema más acabado
complejo, bien diferenciado, bien articulado de la ayuda social, reflejado en leyes, pero basado en una cultura que me parece que hay que recuperar. El hombre rico es un hombre bendecido por Dios para administrar la riqueza de la comunidad. Entonces, en ese sentido, digo, la filantropía me parece que puede jugar un rol perfectamente claro de compensación social, de equilibrio social, de vinculación al tejido social y que se conecta con valores que existen en la base de las sociedades, ¿no? Que finalmente, pues las personas dependemos todos unos de otros y cualquier progreso social tiene que estar basado en la solidaridad y en la preocupación por los otros. Que los modelos de pronto socioeconómicos nos lleven a una competencia exacerbada que nos aleja, que nos polariza, etcétera, no lo dudo, pero por lo menos este valor y este concepto y esta práctica que existe en el país vecino del norte de nosotros, muy al norte de todos los demás, ¿no? Pero tú te encuentras con que hay cerca de 90,000 fundaciones donantes con patrimonios enajenados por $800 billion, ¿no? 2 millones de charities, y finalmente es una cultura que nosotros también la recibimos de España, en la cual había la preocupación siempre por los grupos que no alcanzaban el bienestar, ¿no? Pues sin duda alguna con los 3 síntomas claros que son los pobres, las viudas, los forasteros, y que después se han ido focalizando en grupos particularmente vulnerables, ¿no? Entonces yo sí creo que tiene un rol no nada más de asistencia social, sino de efectiva transformación social. Claro, y ahí efectivamente debe haber algo más allá de los orígenes de la idiosincrasia de los pueblos y nuestro origen, si se quiere, más de España o de Portugal, teniendo en cuenta a nuestros países, también a los pueblos originarios, por supuesto, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de culturas y de paradigmas como países tan diferentes, muchas veces América Latina, con todas las complejidades y diversidad que tiene en sí misma respecto a Estados Unidos, sí me surge una pregunta para Nadia, que tiene que ver con que seguramente esta proliferación de fundaciones, de charities y de entidades, digamos, de bien público, están sostenidas en esquemas de política pública, de fomento de la filantropía, y seguramente ese es un campo del debe en América Latina, ¿no es cierto, Nadia? ¿Cómo considerás vos, teniendo en cuenta que representás también a una institución que tiene una representatividad global, ¿no? Wings es una organización que tiene organizaciones miembros de todos los continentes de nuestro mundo, y seguramente vos puedas comentarnos algo respecto de la importancia de los marcos normativos, regulatorios. ¿Qué es lo que hace que en América Latina no tengamos esta proliferación y esta vinculación de entidades comprometidas por un mismo tejido social? Claro, a mí me parece muy interesante porque ahora Jorge está compartiendo toda la visión filosófica y más bella, y a mí me están tocando los temas más aterrizados al contexto. Y eso es muy interesante, siendo desde luego Jorge la persona más experta en este panel. Yo creo, Javier, que la conexión de tu pregunta con la reflexión que nos trae hoy de cómo transformar la filantropía para que sea un actor disruptivo tiene desde luego que ver con los marcos operativos, en el sentido de que si no existen las condiciones para que las organizaciones se puedan crear, puedan operar y puedan implementar sus misiones, desde luego esto va a dificultar que puedan cumplir su rol de la manera en que lo están esperando o que tienen comprendida en su visión. Hay también una reflexión que a mí me parece que es interesante, y es entender que la filantropía es un actor que hace parte de la sociedad civil organizada, que está compuesta por organizaciones de la sociedad civil, por organizaciones no gubernamentales y también por actores filantrópicos. Entonces muchas veces se entiende como si fuera un actor, un poco un extraterrestre dentro de esta noción,
pero es desde luego una rama de la sociedad civil, y todas las legislaciones o, políticas, o las políticas fiscales que afectan a otras organizaciones sin ánimo de lucro afectan también a las organizaciones filantrópicas, y en esa medida, para que la filantropía pueda realmente ser un actor disruptivo, tenemos que defender el espacio de la sociedad civil, para que pueda ser una sociedad civil activa, organizada, democrática, en un marco que no esté generando retrocesos a los logros que estas organizaciones están adelantando, sino que realmente permita que estas organizaciones florezcan y prosperen, y en ese sentido prospere, como tú y Jorge lo han dicho durante sus intervenciones, el bien común, que es realmente la finalidad que tienen estas organizaciones y el trabajo que implementan. Ahora bien, Nadia, teniendo en cuenta esta descripción que haces del rol vital que tienen las organizaciones de la sociedad civil, ¿vos crees que en nuestros países en general, o si querés aterrizar en algún caso particular más, crees que fomentamos el sostenimiento de las organizaciones de la sociedad civil como estas entidades intermedias tan importantes para la democracia y para la lucha contra la pobreza, sin ir más lejos? Yo creo que esa es una pregunta que requiere respuesta en escala de grises, porque yo no me sentiría cómoda diciendo sí o no. Yo creo que depende mucho de los contextos, incluso yo creo que dentro de los países esto puede variar un poco, y si uno mira tras el contexto actual de la pandemia, vemos que las respuestas de los gobiernos locales y de los gobiernos federales o nacionales son distintas. Hoy los municipios, las localidades y bueno, dependiendo de la forma organizativa del país, en el caso de Colombia los departamentos, están teniendo unas políticas que pueden no siempre estar alineadas con el gobierno central, y yo creo que eso también nos llama un poco a la reflexión, porque las políticas en ocasiones son nacionales y en otras ocasiones pues no lo son. Yo creo que en general vemos que las organizaciones enfrentan problemas de sostenibilidad. Nosotros a los miembros de WINGS hace un par de años les hicimos la pregunta sobre cuáles de ellos sienten que su sostenibilidad financiera está asegurada, y cuáles sentían que tenían todavía muchos desafíos para sobrevivir en los siguientes años, y encontramos que 72% de ellos tenían problemas de sostenibilidad. Y seguramente si llevamos esta pregunta a otras organizaciones de la sociedad civil en América Latina, la respuesta puede ser bastante similar o incluso más crítica. Y pese a que en algunos lugares las condiciones pueden ser más o menos favorables, en general hay una cierta preocupación en el sector, y entiendo que el informe que presentó Inés Pousadela de Cívicus antes de este panel tiene todo que ver con esa conversación, cómo existe una dificultad para encontrar los recursos para que estas organizaciones se sostengan, y yo diría que desde el ámbito filantrópico la pregunta es cómo se están financiando realmente estas organizaciones, sí, desde los actores filantrópicos, las fundaciones y los donantes, hay un margen para que estas organizaciones se fortalezcan, cada vez tengan mayores elementos para sentirse empoderadas dentro del ecosistema, o no. Y eso creo que también hace parte de esta conversación, pero en una pregunta distinta. Muy bien. Jorge, ¿qué tan importante es el marco regulatorio para la promoción de las organizaciones de la sociedad civil y el fomento de las donaciones también, y poder acercar al mundo de la inversión social privada y de la filantropía empresarial, sin ir más lejos, a sostener estas causas impostergables para el desarrollo de nuestras sociedades? Es que fíjate Javier, y lo comparto con todos los que nos están haciendo el favor de escuchar, todo parte de la persona que quiere hacer algo por los demás, por su comunidad, por su país. Y esa causa nadie la puede detener. Es una convicción personalísima y
Por eso la frase que todos conocemos de que nunca dudes de los pequeños grupos que pueden cambiar el mundo porque son los únicos que lo han hecho. Es decir, cuando alguna persona adopta una causa social, la que sea, bueno, se va a morir y la causa va a seguir adelante. Va a llevar, pase lo que pase. ¿Por qué los gobiernos estimulan con leyes la participación ciudadana, las donaciones, etcétera? Porque le conviene a la sociedad. Bueno, eso es filosóficamente, como me dijeron ahorita. Muchos gobiernos ven a las organizaciones de la sociedad civil como una amenaza. ¿Por qué? Pues porque un ciudadano que adopta una causa va derecho y no se quita. Y si alguien se opone, va a seguir adelante con la causa. Siempre que sea una causa de bien público, por supuesto, ¿no? Cuando es una causa de bien público, a los gobiernos les conviene porque son recursos adicionales a los impuestos para construir una mejor comunidad, una mejor sociedad, etcétera. Entonces, bueno, estimulan las donaciones con deducibilidad de impuestos, con instituciones que están exentas del impuesto sobre la renta, pero porque le conviene a toda la sociedad. Y los gobiernos siempre la ven con una, no sé si celo o desconfianza nunca ha sido fácil en ningún país que ningún partido de izquierda, de derecha, de centro, acepte lo importante que es la sociedad civil. De boca para afuera, todos dicen qué bien que los ciudadanos aporten y cuiden a los viejitos y a los niños. Y en el momento en el que una organización de ciudadanos empieza a hacer crítica, ¿qué interés se les paga? A ver, ¿quién es el que está ahí metiéndose, no? Es decir, no aceptan de fondo, la autonomía que tiene un grupo de sociedad civil impulsado por el impulso generoso que hay en todos los tiempos y en todas las culturas y que quieren una mejor sociedad y a lo mejor en el momento tiene que ser la crítica de frente al poder. Es decir, si el poder no tiene contrapesos, pues el poder se absolutiza y ese es el peor mal que puede haber para la humanidad. Entonces, creo yo que la sociedad civil tiene un papel importantísimo de equilibrio. Son buenos los estímulos, le conviene a todos, pero no son indispensables. Si quitaran todos los apoyos, la sociedad civil con una causa seguiría trabajando, te lo garantizo. No. Con esta idea... ¿Estoy silenciado? A ver. ¿Ahí me escuchan? Ya no. Ya te escuchamos. Bueno. Ahora sí, ok. En una conversación con amigos, conversando sobre estos temas que nos tienen tan preocupados también, alguien nos hacía llegar una reflexión que era la siguiente. Imaginemos una sociedad en donde no haya organizaciones de la sociedad civil. Claro, nosotros a veces le prestamos más atención, a veces menos, porque ahora vamos a también a conversar sobre las distintas modalidades de la filantropía institucional, de la responsabilidad social. Pero si pensábamos y nos detenemos un minuto en esta idea de una sociedad sin organizaciones o entidades intermedias, que muchas veces impulsan las causas que ni el Estado ni el mercado resuelve. Entonces, nos explicaba esta persona que si no hubiera organizaciones, habría más Estado. Y el Estado muchas veces tiene, producto de sus gobernantes, un impulso más homogeneizador, que permite menos proliferación de la diversidad, menos participación, menos instituciones que promueven precisamente estas contrapartes que vos mencionabas, Jorge. Y en ese sentido, a mí me da la impresión, y voy a hacer esta aseveración para ponerla también en discusión y a ver las reacciones de Nadia y tuya, Jorge, sobre que a veces, en pos de la innovación, porque hoy no tenemos que hablar sobre la disrupción, ¿no? Y la disrupción para promover una mayor transformación de la sociedad y para que todo lo que vamos poniendo en marcha desde nuestras instituciones pueda ser efectivamente eficaz. Ahora bien, como bien sabemos, dentro de nuestro universo, dentro de nuestro ecosistema, surgen un montón de tendencias. Estamos muy enamorados a veces de la innovación, y acá no lo digo en sentido irónico. La inversión de impacto, las empresas sociales, y es decir, hay una idea para mí muy virtuosa que tiene que ver con entender a las distintas instituciones en una sociedad, ya sea el Estado, el sector privado o la sociedad civil,
pensadas desde una mirada de bien público, como que nadie puede escindirse de su mirada del bien público. Ahora bien, ¿creen ustedes que se corre el riesgo, en algunos casos, de que dejemos un poco de lado a las organizaciones de la sociedad civil y su rol central en la primera línea de la batalla contra la pobreza, contra la inequidad y contra la integración de las poblaciones más vulnerables? ¿Piensan ustedes? Y les pregunto, les dejo abierto quizás a Nadia primero, ahora que los veo a los dos en pantalla, si me quieren levantar la mano y quien quiere tomar el guante de esta pregunta. ¿Puede ser que algunas de las tendencias más innovadoras de la filantropía o de la inversión social privada corran a un lado a las organizaciones de la sociedad civil? A ver, ¿quién quiere reaccionar? Digo, sí, no sé si nadie quiere, pero si no, yo tengo una... Por favor, Jorge, muero por escucharte. Qué amable, Nadia. Mira, yo lo que pienso es que, obviamente que si viviéramos en Shangri-La, es decir, que el Estado ya cumple con todo, es un perfecto regulador, equilibra la riqueza, todos tienen los mismos servicios, todos vamos caminando hacia la plenitud humana por las estructuras que tenemos, bueno, pues ¿para qué quieres la filantropía? Pues es un Estado perfecto, ¿no? No es así la realidad. Y yo vuelvo al principio de que el ciudadano es el sujeto con derechos y con la obligación prioritaria, primordial, para la construcción del bien público. El ciudadano. El ciudadano es el que construye las instituciones de educación, de salud, al mismo gobierno. Supuestamente la democracia nos ha permitido eso, que los ciudadanos elijamos al partido que propone el mejor proyecto para el bien público. Bueno, eso no nos hace partido político. O sea, la sociedad civil siempre va a estar peleando por valores, por principios éticos, por una visión de la realización del ser humano. Entonces, nunca una organización de sociedad civil, ni el conjunto de organizaciones de sociedad civil, van a proponer un programa de gobierno. No es su rol, no es su rol. Ahora es el rol de los partidos políticos, no sé si siempre va a ser así, pero el rol de la sociedad civil va a ser el ser cuestionador de todos los programas que proponen y del mismo gobierno, y va a apoyar a los gobiernos en aquellos programas que sean efectivamente de bien público. Cuando se alejen, pues van a tener la crítica, lamentablemente. Y esto con o sin estímulos fiscales. Me parece que esa es parte de la naturaleza de una sociedad civil activa, crítica, autónoma, colaborativa con los gobiernos cuando los gobiernos buscan efectivamente el bien común, pero crítica cuando se alejan de esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera respuesta, pero Nadia, que está en una organización global, es bellísimo WINGS. Digo un anuncio, Javier. WINGS nació en Oaxaca, en México, con un primer nombre que era AIMAG, y le han llamado una asociación de asociaciones de fundaciones y que tiene un espíritu espectacular de solidaridad. Entonces la visión que tiene Nadia pues es global, entonces es interesante lo que nos pueda decir. Gracias, gracias Jorge. No, yo escuchando a Jorge pensaba en algo, diría yo, casi que más personal que institucional, y tiene que ver con que la sociedad civil ha existido de manera organizada, yo creería que desde que nos convertimos en sociedades tribales. Puede que lo que haya cambiado hayan sido sus formas de formalización. Y una de las cosas a las que hemos asistido todos nosotros y todos los que están viendo esta charla es cómo las organizaciones de la sociedad civil o la sociedad civil organizada se ha ido transformando en los últimos tiempos a unos modelos que son mucho menos estrictos y formales. Entonces, como los colectivos hoy, los millennials y los que son más jóvenes que nosotros, los millennials, tenemos una capacidad para organizarnos, atender a una causa, atender al llamado que, como decía Jorge en una de sus intervenciones pasadas, se convierte en una causa, una bandera
se logra reconectar con esto rápidamente y enseguida pasar a otra cosa, y son colectivos que funcionan casi como acordeones, se abren y se cierran en la medida de las necesidades. Nosotros lo hemos vivido aquí en Colombia, en Brasil también creo que eso ha sucedido muchísimo, en México ni se diga. Y yo creo que todo esto para decir a tu pregunta que tal vez puede ser que la sociedad civil en sus modelos más innovadores vaya siendo más retadora de los modelos que entendemos como sociedad civil organizada, y en ese sentido esa es una de las disrupciones que asistiremos en los siguientes tiempos, y creo que en conjunto con el contexto actual donde a la sociedad civil pues se le está restringiendo el derecho a asamblea, ¿no? Que es uno de los pilares básicos de la sociedad civil, el derecho a estar juntos. Veremos unas transformaciones que son importantes y que informarán la forma en la que entendemos la sociedad civil en los siguientes años y décadas. Estás en mute, Javier. Estás en mute, Sabes Javier. que yo no me pongo en mute. No soy yo. Ahí volverá. Será la señal de internet. Bueno, es lo que hay. Jorge, sí, por favor, habías pedido la palabra, claro. Fíjate que yo creo que, como dice un dicho que no sé si es latinoamericano, no hay mal que por bien no venga, ¿no? No sé si se usa también en Colombia o en Brasil o en Argentina. Bueno, yo creo que esta situación de la pandemia gravísima, que está generando muchísimo dolor en muchísimas personas y familias, no se va a acabar pronto porque va a continuar con una crisis económica durísima. Y evidentemente que las organizaciones de la sociedad civil, pues dependemos de la generosidad del público, principalmente. Aunque poco a poco muchas organizaciones han ido generando su sustentabilidad a partir de los productos y servicios que le ofrecen a la comunidad. Toda esta teoría de negocios en la base de la pirámide, pues nos hizo reflexionar muchísimo que no tienes por qué regalar las cosas. Las personas pueden aportar para lo que reciben cuando lo que reciben es valioso. Si tú lo que quieres es un sobrecito de champú para lavarte el cabello, pues vas a hacer el esfuerzo para comprártelo. Si una organización de sociedad civil sabe hacer llegar sus productos y servicios, tiene que adecuarlos a la capacidad de compra de las personas a las que quiere servir, ¿no? Entonces yo creo que, digo otra vez, que no hay mal que por bien no venga. Me parece que las organizaciones de todo el continente vamos a enfrentar una crisis muy fuerte de sostenibilidad, como lo mencionaba Nadia hace un momento, ¿no? Pero yo creo que es un llamado a que repensemos la estructura de sostenibilidad. De nuevo, en la que el valor principal de cualquier organización no es el dinero que recibes, es el compromiso de las personas que quieren llevar adelante un servicio, una causa a los demás. Y hay una frase que a mí siempre me impresionó mucho de la filantropía norteamericana también, que dice, todo proyecto tiene el dinero que se merece. Es decir, cuando tú construyes un proyecto que efectivamente tiene inmediato impacto, que es visible, no inmediato en el tiempo, sino que ves que va a ir ayudando a otros a tomar su rol en la historia, en lo que sea. Me parece que siempre habrá personas generosas que quieran apoyar ese proyecto. Así como de broma, yo siempre decía, miren... Sí, dale. No, por favor, continúa. No, yo decía, bueno, el principio ese, casi podríamos imaginarnos que hay un techo, bueno, mis compañeros desde hace 30 años se reían de esta frase, que hay volando muchos dólares, hay que ver cómo los bajas, o pesos, o lo que sea. Es decir, y cómo, con buenas ideas. Entonces, bueno, aquí es donde yo digo que conecta con este reto que nos han puesto, cómo hacer de la filantropía disruptiva. La filantropía es talento, ¿eh? La filantropía es compromiso cotidiano. La filantropía es querer cambiar las cosas.
el dinero va a llegar. Es un poco... Exactamente. Y en esto que vos bien decías, Jorge, que quiero retomarlo, quizás hay muchos de nosotros que creemos que todos los negocios deberían, en la medida de sus posibilidades, convertirse en negocios inclusivos. Es decir, que a partir de aquellos bienes, aquellos productos o servicios que una industria provea, en tanto y en cuanto colaboren con la inclusión y la integración de sectores de la población que se ven privados del acceso a esos bienes, por ejemplo, es una muy buena manera que desde el sector privado, por ejemplo, se pueda atender las necesidades de poblaciones más postergadas, ¿no? Y eso lo traigo a cuenta de que efectivamente la pandemia para muchos puede estar significando este tiempo de aislamiento preventivo, social y obligatorio que tiene, digamos, algunas variedades o particularidades en nuestros distintos países, pero que nos ha puesto en pausa como sociedades, ¿no? Y la verdad es que frente al deseo que surge de la vuelta a la normalidad o a una nueva normalidad, quizás es el momento para decir, momento, queremos volver al funcionamiento de la vida como la entendíamos, pero con algunas cosas que no deberían volver nunca más. Por ejemplo, la cantidad de niños que se encuentran bajo la línea de pobreza en nuestros países. En la Argentina ya son más del 50% de niños menores de 14 años en pobreza. Entonces, es verdad que tenemos que propender desde todos los sectores a ser más inclusivos, a mirar más el bien público. Y la gran pregunta ahí es, ¿cómo hacemos? ¿Serán los ecosistemas de bien público, los ecosistemas de, ¿cómo llamarlos, Nadia? De estos ecosistemas para desbloquear el potencial de la filantropía. ¿Qué tenemos que hacer institucionalmente para atender al bien público? Te toca, Nadia. Yo pensé que era una pregunta para Jorge. Bueno, yo diría que hay una cosa que es muy importante, Javier, cuando uno piensa en términos de ecosistema, y es reconocer el valor de todos y cada uno de los actores de ese ecosistema. Y sé que hay una pregunta que tiene que ver con el tema de potenciar esfuerzos desde las comunidades. Y yo creo que hay que entender que la filantropía institucional, la filantropía corporativa es tan importante como la filantropía comunitaria y como otros esfuerzos que se dan en este ámbito, y a la vez que cada uno de los actores que tiene injerencia en el ecosistema es fundamental. Aquellos actores más académicos que producen datos, información, los actores que actúan más como intermediarios o como consejeros de los financiadores y demás. Entonces yo creo que uno de los temas fundamentales para no solo proteger, sino potenciar el ecosistema de la filantropía como cualquier otro ecosistema, tiene que ver con identificar también estas, además de la importancia de cada uno de los actores, la importancia de las conexiones que existen entre ellos y cómo las relaciones interdependientes pueden fortalecerlos y generar, como decía yo también antes en algún momento, ese bien común que es el fin último de cualquier intervención o cualquier trabajo o proyecto. Entonces yo creería que, y también diría que una de las cosas necesarias es ser capaz de repensarnos los roles más tradicionales o las dinámicas más obvias y ser capaces de innovar, intentar establecer relaciones con sospechosos inusuales, crear también las capacidades y los flujos dentro del ecosistema para que todos los actores sean fuertes y el resultado de esa fortaleza individual sea la fortaleza colectiva. Nadia, en ese contexto, y después le pregunto a Jorge lo mismo para que vaya preparando su respuesta, de esto que vos has comentado y que tiene que ver también con tu trabajo cotidiano en Wings, te quiero preguntar, y apelando a la persona de Nadia Hernández, ¿qué es lo que te entusiasma de lo que podés aportar desde tu trabajo? ¿Qué te mueve? ¿Qué te lleva a querer aportar a estos cambios de estructuras y de repensar nuestras instituciones? Si quieres compartirnos no solo el móvil, sino alguna iniciativa que estás poniendo en juego que verdaderamente
te trae con muchas ganas de intervenir? Bueno, yo creo que yo soy una apasionada del sector social. Empecé mi vida, yo diría, como activista cuando tenía como unos 10 u 11 años, y nunca miré atrás, nunca intenté conseguir un trabajo en el sector corporativo. Yo soy como Jorge decía, de esas personas que creó un compromiso cuando era muy pequeña con dejar el mundo mejor de cómo lo encontró, y fue de frente hacia eso. Y yo he descubierto con el paso de los años que ha sido más una cuestión como dice Juan Pablo Lederac, imaginación moral. Mi móvil es realmente creer, y no solo creer, sino intentar hacer posible realidades distintas, más justas, más equitativas, también más igualitarias para nosotras las mujeres, y donde haya la posibilidad de generar o al menos sembrar vientos de cambio. Desde Wings yo me siento muy orgullosa de nuestro trabajo como conector y catalizador del ecosistema, y yo siento que una de las cosas que es más interesante en el trabajo en el día a día eh, es tener la capacidad de conectar diferentes visiones de mundo, y conectar diferentes actores. Entonces, siento que uno de las transformaciones que necesita la filantropía para ser un actor disruptivo en el ecosistema es ser capaz de generar estas alianzas multiactor, conversar con los gobiernos, conversar con las agencias multilaterales, conversar con los donantes, conversar con las fundaciones, conversar con la sociedad civil organizada, con los movimientos de base, y generar prácticas que nos ayuden a tener un sector que sea también más reconocido y al que se le haga justicia eh, frente a sus acciones, ¿no? Porque como decía Jorge, muy al comienzo de la conversación, a veces se toma la filantropía como una actividad light, que muchos actores ejercen para lavar sus actos como un acto de contrición, pero yo creo que en realidad la filantropía es una práctica esencial para que nuestras sociedades puedan caminar hacia una forma colectiva de vida más justa y más igualitaria y más democrática. Muy bien. ¿Y Jorge? ¿Cuál es para ti Pero no solo el primero, móvil personal? No, primero, gracias a Nadia por su testimonio impresionante, que a los 10 años ya comenzabas a tener esta visión, ¿no? Yo tengo que reconocer que, bueno, sí, en la juventud tuvimos una muy buena formación, yo creo, de enseñarnos que tenemos que abrir la mente y el corazón a otros grupos y a otras personas siempre. Y bueno, era una escuela católica, entonces había las misiones, las visitas a la cárcel, los sábados a ir a dar catecismo, conocer otras personas, etcétera. Es decir, y es una constante que yo he observado, que muchísimas de las personas que están en organizaciones de la sociedad civil tuvieron en su juventud prácticas de acercamiento, de servicio a otros grupos sociales distintos al propio. Y yo eso en el CEMEFI lo hemos trabajado mucho desde el programa Mira por los Demás, que nació allá por el año 94. Insistir mucho en que en la educación pública, que es el 90% de las escuelas del país, es curioso, pero durante muchos años se quitó la educación cívica. Después se recuperaron contenidos de educación y preocupación por la sociedad, pero no había prácticas. Es decir, es muy curioso que los alumnos de una escuela primaria pública no tengan actividades de solidaridad en sus comunidades o con otros alumnos, etcétera. Es decir, y creo que eso se educa de alguna manera. Entonces, ahí hay entonces, bueno, yo tuve esa fortuna.
de sí aprenderlo, ver que allá había un valor y especialmente una cosa que quiero mencionar. Creo que cuando uno decide que vale la pena trabajar por otros, es porque uno encuentra alguna satisfacción personal y te hace feliz. Digo, yo algunas veces me puse a pensar, pero siempre que das un regalo a un amigo, a una novia, y cuando das una ayuda a una persona que lo necesita, o cuando sin que se dé cuenta le ayudas, bueno, el nivel de satisfacción va creciendo. Entonces, bueno, uno ayuda a otros por satisfacción personal, porque te hace feliz. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que ha explicado el desarrollo de la filantropía. Hemos trabajado una esquemita en la que durante mucho tiempo la filantropía se ligó a la asistencia social, ayudar a grupos vulnerables. Después se vio que era un barril sin fondo y se dijo, bueno, es que más bien tienes que apoyar a que la gente haga su propio desarrollo autogestivo. Y entraron muchas instituciones y mucha gente. Y luego vimos uno y dijeron, bueno, pero si no se respetan los derechos de las mujeres, de los niños, de las poblaciones indígenas, pues de alguna manera tienes que luchar para que esos derechos estén reconocidos en la normatividad de los países. Entonces vino toda la promoción de los derechos. Muchas instituciones en todo el mundo se orientaron para allá. Y luego vino la convicción de que la sociedad civil nunca va a poder sustituir a los gobiernos. Los gobiernos tienen el poder económico para hacerlo y la influencia para hacerlo, pero la sociedad civil tiene la capacidad de influir para hacer leyes que regulan, esperemos, más o menos, a los gobiernos. Entonces, bueno, empezó a comprenderse que la sociedad civil, ayudando a una persona, ya por sí misma tuvo valor, pero su mejor impacto social es cuando logra llevar su experiencia a convertirla en una política pública que la adopten por ley los gobiernos y la apliquen a las poblaciones. Entonces, bueno, la sociedad civil hoy en día pues tiene mucho ese panorama favorable enfrente. ¿Cómo hacer que tantas prácticas, tanto compromiso, tanta voluntad de tantos ciudadanos se conviertan en prácticas de Estado, no de gobierno, de Estado, a través de las leyes? Entonces, bueno, por ahí ha sido mi experiencia. Extraordinario, y gracias por compartir el testimonio de ambos, porque creemos acá que los móviles personales son los que terminan dándole forma a los institucionales, y en esa dirección probablemente haya algo de índole existencial o filosófica que no vamos a analizar hoy, y sobre todo porque nos queda muy poquito tiempo, pero por supuesto que hay algo para prestarle atención desde la propia antropología humana y llevarlas a la sociología, que nos hace comprender que uno se realiza como persona mucho más cuando se da, cuando pone sus dones y sus talentos al servicio de una causa mayor digamos, a esa búsqueda más de personalísima felicidad, porque solo dando es cuando uno logra realizarse de mejor manera. Ahora, el gran desafío de esta intuición filosófica existencial que compartimos es qué pasa cuando las instituciones de la sociedad hacen primar el deseo de acumular y acaparar más que de compartir. Ahora, antes de resolver las cuestiones centrales de la vida en el mundo, en las sociedades del siglo XXI, sin dudas, una aproximación virtuosa a esa transformación del mundo puede estar en estos movimientos organizados. Una sociedad civil organizada, que dialoga, que acuerda, y si no acuerda, que converge, porque no necesitamos consensuarlo todo, necesitamos avanzar de manera convergente. Ahora bien, el sector privado también, tantas cámaras, tantas asociaciones, tantas entidades de responsabilidad social, de desarrollo sostenible. ¿Creen ustedes, y esto quizás son las últimas preguntas que les dejo, que tenemos que hacer el esfuerzo institucional también para pasar desde nuestras entidades con la representatividad y la responsabilidad institucional que tenemos nosotros tres, por ejemplo, a construir un poder con capacidad de interlocución respecto de los gobiernos nacionales y locales a la hora de hacer ver que el bien público tiene que ser una agenda inescindible de discusión y que tanto en la sociedad civil como en el sector privado tenemos que institucionalizar
un movimiento u organizaciones con mirada de bien público antes que hacer pasar por el tamiz de la conversación el bien particular? ¿Qué reflexión en 1 minuto y medio cada uno pueden compartirnos sobre este disparador? Quizás Jorge, que terminó de hablar, le dejamos a Nadia para cerrar. No entendí, ¿yo hablo primero? Sí, por favor. Sí, con mucho gusto. O sea, sí lo creo firmemente que creo que la sociedad civil enriquece a las empresas. Cuando tú ves personas que creen en valores y que actúan y que por encima de que si ganan o no ganan dinero, están trabajando, eso enriquece a cualquier empresa. Y cualquier empresa siempre está orientada al resultado, si no, no funciona. Ese valor que tiene la empresa de orientarse al resultado es una riqueza para la sociedad civil. Entonces, las alianzas que hay entre organizaciones y empresas comprometidas con la responsabilidad social es invaluable para cualquier comunidad. Y con eso concluyo. Es parte de nuestro trabajo, Javier. Nadia. Gracias. No, pues, nada más que coincidir completamente. Yo creo que la reflexión posterior que cada uno de nosotros y cada una de las personas que está, bien sea en el sector privado o en el sector de impacto social, tiene todo que ver con valores y principios. ¿Cuáles son los valores y los principios que estamos promoviendo desde nuestro rol? Porque no creo que sea necesario trabajar en una ONG o en una fundación para tener un rol positivo dentro de la sociedad, ni viceversa, ¿no? Tampoco creo que todo aquel que trabaja en el sector privado está promoviendo unos valores o unos principios que no se corresponden al bien común. Creo que más bien es entender cómo como individuos llevamos esos valores y esa visión de mundo de una forma que puedan construirse las relaciones de correspondencia entre las virtudes de los diferentes sectores para impulsar la transformación social. Excelente. Bueno, qué maravilla de conversación, ¿eh? Ya estamos llegando a la hora de cierre, así que desde mi lugar decirles que fue un placer charlar con amigos, en este caso haberlo hecho frente al público de Impactia, así que agradecerles de verdad por su tiempo y su dedicación y su generosidad al compartir aprendizajes y visiones. Creo que en ese sentido puede ser muy enriquecedor para todos. Ahí la tenemos a Cata, ¿no es cierto?, que va a saludar. Te entrego la palabra. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad que ha sido una conversación súper rica aquí hablando de filantropía. Ya la verdad que no nos queda mucho más tiempo. Tengo una pregunta que si quieren responder en unos segundos, pero acá nos preguntan cómo creen que se puede innovar en maneras distintas de hacer filantropía. Filantropía justamente para potenciar esfuerzos desde las comunidades. Si quieren como cerrar con una frase para responder esto. Bueno, yo quisiera, ahorita respondo la pregunta, pero primero que nada agradecerle a Javier, magnífica conducción del panel, a Nadia, un gusto haber participado aquí, y por supuesto a ustedes en Impactia habernos invitado, ¿no? ¿Cómo se puede innovar? Con toda la creatividad. O sea, no hay límites, no hay límites. Y yo creo que estamos todos esperando que los jóvenes nos compartan esa creatividad disruptiva, si quieren, pero que tenga como eje fundamental cómo ayudamos a que las personas nos realicemos el mayor número posible en plenitud. Coincido totalmente Genial, con Jorge. buenísimo. La única cosa que me gustaría agregar es que hay que realmente hacernos las preguntas difíciles y ofrecer las respuestas difíciles, no solamente desde la reflexión, sino desde la práctica. Hay que salir y hacer, y hay comunidades muchísimas que llevan años trabajando de manera disruptiva
e innovando, y muchos ejemplos a los que mirar. Y para la persona que preguntó, y si es que está interesada en temas de filantropía comunitaria, desde Latinoamérica hay muchos ejemplos, y muchas organizaciones compartiendo conocimiento que pueden dar pistas más concretas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces nuevamente a Jorge, Nadia y a Javier. Y ahora los invito a todos a quedarse para dentro del evento para pasar a la anteúltima sesión que tenemos de Impactamos Latam dentro de nuestro escenario principal. Vamos a estar con nuevos paradigmas para el futuro del impacto social. Tenemos un panel de 6 personas. Tendremos a Stefan Liller del Perú de Uruguay, con Flavia Milano del Banco Interamericano de Desarrollo, y también tendremos experiencias y perspectivas de comunidades de otras organizaciones. Así que los invitamos. Para pasar a la próxima sesión deben ir al Live Now, o desde el calendario van a seleccionar la siguiente sesión que viene y ahí ya van a poder ingresar. Muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente sesión. Gracias. Gracias.